Nosotros éramos, los hermanos estábamos siempre trabajando en el campo y éramos buenos viticultores. Mi padre fue fundador de 2 cooperativas y siempre apostábamos por la viña. Nos dedicábamos luego a la viticultura porque mi padre también era un pionero y nos inculcó el tema de que la viña, si en ese momento estaba mal, en aquellos tiempos cuando se arrancaban tantas viñas, nos decía, si esto está mal algún día volverá, y efectivamente yo creo que se hizo una gran labor el fundar el Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Entonces nosotros lo montamos con unas grandes ideas de siempre ir a calidad, tenerlo claro, poca producción, pero siempre a mucha calidad. Nosotros fundamos la bodega en 1980, éramos muy poquitas bodegas y salías a los mercados, a las ferias bien nacionales o alguna internacional, y costaba mucho el introducir el vino, pero cuando nosotros nos tocó hacer prácticamente todo el camino. Eran tiempos muy difíciles porque, ya digo, cuando iba a una feria de Ribera del Duero, ¿dónde está eso? Nosotros ya empezamos a exportar en el año 82 a países, Suiza, Estados Unidos, Alemania, etc. Te sientes orgulloso de estar allí porque te da una fuerza el producto que llevábamos. Una empresa no se hace por nosotros, que también el factor humano, la gente que lleva trabajando en nuestra bodega es fundamental, porque esto es un equipo y cada uno juega donde corresponde. Pues siempre hemos también defendido vinificar un poco por parcelas, por tipo de suelos, cada suelo es diferente, entonces cada tipo de vino será un poco diferente, y hemos sido también grandes defensores de mantener siempre un suelo vivo, por eso podréis ver muchos con cubierta vegetal. Las vendimias empiezan siempre a finales de septiembre, primeros de octubre, que es donde recogemos nuestra uva, que es 100% tempranillo o tinta del país, y es donde todos los viñedos están muy cercanos a la bodega para que llegue la uva siempre con la máxima calidad. Otra cosa importante es que es todo viñedo propio, solo trabajamos con uvas propias, entonces eso es muy importante para nosotros. Estamos muy orgullosos del legado familiar que nos transmitió nuestro abuelo hace 42 años, siendo ya mi hermano y yo tercera generación. Aquí tenemos 3.500 barricas, 50% roble americano, 50% roble francés. Siempre hemos sido una empresa obsesionada con la calidad, por eso cambiamos las barricas cada 3 años. Siempre hemos entendido que calidad y cantidad nunca son compatibles, por eso siempre vamos a rendimientos muy bajitos, nunca pasando de 5.000 kilos por hectárea. En nuestras 600.000 botellas las englobamos en nuestras referencias: Cepa Gavilán, Viña Pedrosa Crianza Reserva Gran Reserva, Finca La Navilla y nuestro Pérez Pascual Gran Selección, que es el vino estrella.